Y subió los 6 puntos, tal como señalamos la semana pasada con esta comedia del absurdo, en realidad finalmente comedia del absurdo, pero con mucho cálculo político. Carolina Goich, en esta cruzada ética, moral, tan extraña en un partido como la Democracia Cristiana, logró finalmente lo que ya entre las penumbras la semana pasada se avisoraba, que era básicamente una operación política de rescate electoral ante una candidatura que no solo no prendía, porque no es que haya prendido ahora, sino que iba destinado a una derrota inconmensurable. Y por lo tanto, finalmente sube unos puntos en la CADEM, que se ha transformado, tal como también hemos señalado las semanas anteriores, en una especie de verdad sacrosanta administrada por la derecha, por un exfuncionario de confianza de Piñera, la CADEM, pero que bueno, finalmente termina siendo ya como hecho consumado uno de los barómetros del día a día semanal de la política chilena, que determina la agenda del domingo en la tarde y de cómo partimos los lunes. Efectivamente le hacen el cariño súper obvio de subirle algunos puntos, y sube de los 2-3 puntos que estaba marcando a 6 puntos, y Carolina Goich entonces empieza a acaparar y efectivamente le entra oxígeno cuando ya se estaba poniendo realmente morada su candidatura. Una movida al más puro estilo House of Cards, para la serie de Netflix, que cualquier amante, digamos, de la política tiene que mirarla, y donde Carolina Goich, como decía por ahí algún amigo, empieza a parecerse cada vez más también como casi tipología física a Claire Underwood. Así que es realmente una operación política súper astuta, que tiene quizás hay algo que no termina de cerrar, que no es ahora, porque efectivamente logró montar, y de capitana paje todos los actores políticos terminaron incluso felicitándola por esta supuesta, digamos, valentía. Yo creo que lo que no termina de cerrar es que utilizó un tema que es éticamente muy profundo, muy complejo. En general hay que decir que los sectores del centro político nunca lo han comprendido mucho, que es el tema de la violencia contra la mujer, como una forma de hacer una renuncia con elástico y subir los puntos en las encuestas. Lo que no termina de cerrar es que yo creo que va a tener que pagar cuentas importantes Carolina Goich en el futuro, porque ha extremado el cálculo político, poniendo absolutamente por delante el cálculo de corto plazo versus la estructuración de un proyecto político. Tal como, insisto, lo dijimos algunos días atrás, no quiero repetirme, toda esta aventura de Carolina Goich parte con una gran traición. La traición al presidente de la República, a Michelle Bachelet, siendo una de sus más cercanas, termina transformándose en sencillamente una marioneta de Gutenberg Martínez, de Mariana Elwin, para poder desestabilizar no solo el gobierno de la presidenta, sino la posibilidad de continuar con una alianza política del estilo de la nueva mayoría. En fin, dejemos a la Democracia Cristiana. Guillé, vamos a hablar el miércoles, vamos a concentrarnos un poquito más en la figura de Alejandro Guillé. Solo decir un par de cosas, que efectivamente, bueno, finalmente hace el viernes logra entregar las firmas, una cantidad importante de firmas. Acuérdense que hace unos meses atrás se habló mucho, hace un mes atrás se hablaba mucho de cómo iban las firmas, que había un problema, etc. Junta de cerca de 60.000 firmas, sobre las 60.000 firmas, pero hay que decir que algún minuto también lo dijimos, pensamos que quizás esto iba a ser una jugada de sorprender con una cantidad importante. Es una cantidad importante porque es el doble de las firmas que necesita, pero no alcanza a ser el instante político, la construcción lo suficientemente potente para demostrar algo así como que salimos, digamos, de las tinieblas, aquí viene Papito Mono, si me permite el chilenismo. Sin embargo, con Guillé, atención, yo solo quiero marcar un punto. A Guillé, lo hemos dicho 500 veces, no lo den por muerto. No lo den por muerto porque tiene un activo que todavía no se ha desplegado, lo venimos diciendo hace algunos meses, y quedan ahora poquito más de 3 meses para que lo despliegue, pero podría eventualmente ser suficiente para al menos construir una opción razonable de pasar a la segunda vuelta en condiciones relativamente competitivas, es decir, pasar a la segunda vuelta no con un 22-23, sino más bien cercano a un 30. Pero es ahora o nunca. ¿Qué es lo clave de Guillé? Guillé tiene varios activos. Por de pronto es el candidato presidencial de 4 partidos que suman entre ellos sobre los 200-250.000 militantes refichados. No vamos a decir que no se trata de cuadros políticos, ni que efectivamente sea una instrucción del partido que baje, todo el mundo lo entiende, pero el fichaje estuvo a la vuelta de la esquina, dificultades más, dificultades menos, hizo que los partidos políticos, nos referimos a
el PPD, el Partido Radical, pero sobre todo el Partido Socialista y el Partido Comunista hayan logrado consolidar su familia, sus entornos naturales, y eso evidentemente es un activo importante para la candidatura de Guillé, en la medida que son evidentemente militancias mucho más disciplinadas, entornos naturales donde efectivamente puede desplegarse la candidatura de Alejandro Guillé. Pero ahora o nunca tiene que ver con un tema clave. Guillé necesita recuperar la magia. Guillé lo que tuvo fue magia. Eso fue lo que tuvo, eso es lo que lo catapultó el año pasado con mucha intensidad en sus apariciones públicas, generaba algo distinto. Y lo que él tiene que hacer ahora es recuperar la magia. Podríamos decir que, haciendo la metáfora futbolística, tiene que ser el Mago Valdivia. El Mago Valdivia no es muy inteligente, ni él, pero es bueno con la pelota, no es el mejor del mundo tampoco, no ha ganado muchos títulos, pero siempre cuando está en la cancha tiene algo, el amigo de todos se alegran de verlo en cancha. Tiene que recuperar eso y dejar de ser algo así como el Alexis Sánchez del último tiempo en el Arsenal, que anda, si bien es el mejor y el más competitivo, lo es en la nueva mayoría, anda siempre enojado con todos sus compañeros. Tiene que recuperar la magia de Alejandro Guillé y quizás así, en algunas semanas más, podamos estar hablando de una campaña que empieza a ascender porque no tiene un solo margen de maniobra para seguirse equivocando y para seguir echándole la culpa a los partidos de lo malo y utilizándolos para lo que necesitan. Y finalmente, en este análisis muy cortito de este lunes 7 de agosto, aquí en calama.cl, sobre el Frente Amplio. Solo decir una cosa porque también lo vamos a dejar para tratarlo en exclusivo en los próximos días. Yo lo único que puedo señalar, mirando los hechos desde afuera, en algún sentido, más allá obviamente de algunas cercanías que uno pudiera existir y algunos conocimientos más acabados, es que es impresionante esta última semana, estos últimos días, la capacidad que ha tenido el conjunto del Frente Amplio de armar una tormenta en un vaso de agua. Llevamos 5 o 6 días solo hablando del Distrito 10 y de la opción de que un ex candidato presidencial como Alberto Mayor se instale como candidato a diputado, ni a senador en el mejor distrito de Chile, sino que a diputado en un distrito. La pregunta es si efectivamente el Frente Amplio va a estar disponible en los tiempos siguientes a hacer política en serio. Hacer política en serio no es reproducir las lógicas de la vieja política, como de alguna manera se hace con una serie de movimientos y de movimientos de tropas para tratar de bajar la opción de Mayor en este distrito, sino que se hace siendo capaces de cuidar los activos. Eso lo hace hasta el más tosudo de los partidos. Y ahí, tal como dice un buen amigo que no puedo citar, se parece que el Frente Amplio, y ya lo empiezan también a señalar los analistas, al parecer las ventajas y la fortaleza que las tiene, y muchas, de ser una organización política donde sus principales liderazgos provienen del mundo estudiantil, de la dirigencia, los movimientos sociales estudiantiles, no otros, solo estudiantiles. Esta cosa positiva que tienen en muchos sentidos, parece que a la hora del conflicto lo administran mal, porque uno recuerda más y uno tiene la imagen, como que también fue hace un poquito más años, pasó digamos por roles estudiantiles a nivel del movimiento, sabe que muchas veces lo que hacen sencillamente es en un pleno de federación, estamos un poquito enojados con el centro de alumnos tanto, el centro de estudiantes tanto, y listo, a mano alzada se vota, se rompe una federación, se echa un centro de estudiantes, porque efectivamente esas cosas pasan a nivel estudiantil, se toman decisiones radicales porque en el fondo todos sabemos que nunca son muy importantes. Se puede quebrar el Confecha en 3 y no se murió nadie, nadie dejó de comprar pan para llevarle comida a sus hijos. Pero en política en serio, ese tipo de decisiones tienen consecuencias que pueden ser bastante más graves y a largo plazo, como por ejemplo jibarizar un movimiento que claramente está en auge y que claramente está creciendo. Esto no se resuelve como un pleno universitario, y si esa elección no la entiende pronto el Frente Amplio, puede ser un tema bastante complejo. Los invito a revisar los contenidos de noestoyencalama.cl. Hay interesantes columnas de opinión. Anoche nomás subimos una de Julio Pastel respecto al tema de las políticas culturales, así que los invito a mirar, a opinar y a ir consolidando esta incipiente apuesta no informativa sino de debate en el amplio y diverso mundo de las izquierdas. Nos vemos el miércoles a las 9:30, ahora sí en punto. Chao.